Hola a todos, soy Clara Bonanat, soy cardióloga del Hospital Clínico de Valencia y también investigadora emergente de INCLIVA. Esta es una iniciativa de INCLIVA y del Instituto Valenciano del Corazón. Tengo el placer de estar con Verónica Vidal Urrutia, que es una cardióloga especialista en cuidados agudos cardiológicos. Hola Verónica. Buenas tardes. Y la verdad es que nos hace mucha ilusión presentar en este vídeo un nuevo dispositivo que tenemos entre nuestro arsenal terapéutico, que es el LifeVest, el chaleco desfibrilador, ya reconocido en las guías de práctica clínica europeas de 2021, y la verdad es que muchos compañeros nuestros aún no lo conocen. Verónica, ¿tú podrías explicarnos en qué consiste el LifeVest y en qué circunstancias estaría indicado? Claro, hola. Bueno, como ha dicho la doctora Bonanat, es verdad que es un dispositivo bastante nuevo y todavía bastante desconocido, así que está bien que vayamos contándolo. Bueno, como su nombre indica, se trata de un chaleco desfibrilador, ¿vale? Es un chaleco, una prenda de ropa como un chaleco cualquiera, que es ligero, hay varias tallas para adaptarlas al paciente y que tiene la capacidad de detectar taquicardias, arritmias ventriculares, tanto taquicardia ventricular como fibrilación ventricular, y de generar una descarga eléctrica para tratarlo. Podemos programar las frecuencias cardíacas para que detecte rangos de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, y lo que va a pasar en el momento en que la detecta es que tras 30 segundos de detección iniciará un aviso sonoro y también un aviso vibratorio para avisar al paciente de que se va a proceder a una descarga. La parte vibratoria es importante porque hay veces que el paciente puede estar en lugares con mucho ruido de fondo y que no oiga el aviso, la alarma sonora. Y se procede a dar la descarga eléctrica, y además libera un gel de color azul, que es el gel conductor, que es útil que tenga este color porque cuando el paciente despierte, si está solo en casa y no sabe lo que ha sucedido, pues puede reconocer que ha tenido una descarga. Realmente este dispositivo además va grabando el electro constantemente y generando alertas que llegan por control remoto a una web que puede consultar el médico correspondiente, así como el personal de ZOL, y así podemos avisar al paciente también si tenemos cualquier arritmia, también una fibrilación auricular que la haya detectado o cualquier evento. La verdad que la sensibilidad y la especificidad son bastante elevadas, como se han ido viendo en los estudios que comentaremos, y la tasa de terapias inapropiadas es muy baja, especialmente porque esto tiene una característica importante, que es que el paciente, en el momento en que sabe que el dispositivo le va a dar una descarga, tras oír el aviso tiene la posibilidad de anular o abortar esa descarga mediante una técnica que se le enseña al paciente, una forma específica de apretar dos botones que están en el monitor, y de esa forma puede anular la descarga. Con todo esto pues baja mucho la incidencia de descargas inapropiadas. La verdad es que Verónica, perdona que te interrumpa, escuchándote, parece una revolución tecnológica que realmente es una prenda de ropa que salva vidas. Sí, ¿Podrías explicarnos en qué circunstancias los médicos deberíamos pensar en prescribir este dispositivo? Sí, claro. Pues a ver, todas las indicaciones realmente están basadas en pacientes que se encuentren en una situación de alto riesgo de muerte súbita y que esta situación sea transitoria, es decir, va a ser una prenda y un dispositivo que se va a usar durante un periodo de tiempo concreto. ¿Qué indicaciones son las habituales? Pues tras el infarto agudo de miocardio en el paciente con disfunción ventricular grave, que es un paciente que sabemos que tiene un riesgo alto de muerte súbita, pero que normalmente no, le damos una posibilidad de tratamiento tanto médico como de revascularización, de que mejore su función ventricular y que baje este riesgo de muerte súbita para no tener que implantar un DAI definitivo. Este es un escenario posible. Pacientes que tengan una disfunción ventricular también por cardiopatía isquémica y que se vaya a proceder a una revascularización, ese periodo inicial, o bien una miocardiopatía dilatada no isquémica también, hasta que el tratamiento médico óptimo vaya haciendo su efecto. Una indicación que también está ya desde hace más años, que sería el paciente que es candidato a trasplante, que está en lista de espera y que no lleva puesto un DAI y prevemos que en unos pocos meses pueda recibir un corazón. En este periodo podemos ahorrarnos el implante de DAI y usar el chaleco transitoriamente. Y también en pacientes portadores ya de un DAI con una indicación clara establecida, que por la razón que sea, que generalmente suelen ser endocarditis, infecciones, tengamos que retirarle su DAI y tengamos que tener un periodo de espera de tratamiento antibiótico en el cual el paciente estaría desprotegido, ¿vale? Este periodo, estos meses, este mes o los días que sean necesarios, podría usarse este dispositivo.
Y todo esto pues basado en que al final sabemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca, con el tratamiento médico óptimo y la revascularización y todo lo que podemos ofrecerle, generalmente muchos de ellos con el tiempo mejoran la fracción de eyección y pierden esa indicación de DAI definitivo, pero nos quedamos en un periodo de tiempo de un riesgo elevado que podemos cubrir con el chaleco. La verdad es que es un verdadero salvavidas para ese periodo de tiempo y seguramente pues una terapia totalmente coste efectiva. Y bueno, un poco más profundizando en la evidencia médica, ¿nos podrías explicar algunos estudios que avalan el uso de este dispositivo y por lo que lo reconocen las guías de práctica clínica europeas? Sí, pues es eso, como tú dices, ya en las guías europeas de insuficiencia cardíaca de 2021 ya tiene una recomendación con una clase 2B el implante del chaleco portátil en pacientes con insuficiencia cardíaca y alto riesgo de muerte súbita de forma transitoria, y esto se basa en, ya se han ido realizando bastantes estudios, de hecho hasta 11 estudios de mayor tamaño que son los que avalan su uso desde ya 2010 hasta los últimos años, en los cuales se han ido incluyendo en suma hasta 20.000 pacientes. Vemos que hay incluso un metaanálisis de 2018 que hace, digamos, un resumen de todo lo que se ha publicado y cuenta cómo en hasta 19.800 pacientes en los que se ha ido probando el chaleco, lo que vemos es que cuando se utiliza durante más de 20 horas al día, puesto que es una prenda que evidentemente hay que llevarla puesta el máximo tiempo posible para obtener buenos resultados, vemos que son pacientes que hasta en un 2,6% de los pacientes durante el periodo de 90 días en que se ha llevado tienen taquicardias ventriculares o fibrilación ventricular, y con una tasa muy baja de 0,9 de terapias inapropiadas y una tasa del 96% de terapias apropiadas. Si ya nos vamos centrando un poco más en los estudios más importantes, realmente el de mayor potencia estadística es el BEST Trial, que es un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado que se realizó en 2018 y que lo que hace es aleatorizar a los pacientes que han sufrido un infarto y que presentan una disfunción severa con una FEBI menor del 35% a terapia médica óptima únicamente o terapia médica óptima más el chaleco. Y aquí lo que se ve cuando se hacen análisis por protocolo, es decir, analizando a los pacientes que han llevado el chaleco a lo largo de más de 22 horas al día, es decir, todo el día, que se produce una importante reducción de eventos arrítmicos, hasta un 62%, y que la reducción de mortalidad, tanto por muerte súbita como por todas las causas, es muy significativa, como vemos en estas gráficas. Posteriormente, bueno, también hay estudios en pacientes post-revascularización, no tras un infarto agudo, sino se objetiva una disfunción severa y coronariopatía y se realiza la revascularización, en el que vemos que, diferenciando a los pacientes en los que en el periodo inicial se puso chaleco frente a los que no, pues hay una clara disminución de la mortalidad en aquellos que llevaron el chaleco y sobre todo centrada en los primeros meses, en los primeros 6 meses, ¿vale? Lo que es evidente porque luego ya posteriormente el miocardio de los pacientes pues va mejorando y el riesgo de muerte súbita va disminuyendo, pero sí que vemos en este estudio que hay un periodo inicial de muy alto riesgo en el que normalmente los pacientes pues siempre han estado desprotegidos. Otra indicación que hemos comentado es el chaleco en el explante de DAI, cuando los pacientes ya tienen su indicación de DAI y por la razón que sea hay que explantarlo y esperar un tiempo hasta poder volver a implantarlo. Aquí se hizo un estudio en el que de casi 8.000 pacientes, en el que en este tiempo de espera hasta el implante del nuevo DAI, todos eran por endocarditis, por infección, se vio que hasta un 4% de los pacientes presentaron eventos arrítmicos en los cuales el chaleco fue capaz de dar descargas apropiadas y en la mayoría de los casos pues eran pacientes que no hubieran sobrevivido y que pudieron sobrevivir. Analizando más el estudio, pues vemos que algunos pacientes hubo algunos eventos que no fueron tratados, pero analizándolo vemos que realmente es porque los propios pacientes habían abortado estas terapias y no generó fallecimiento de ningún paciente. La verdad es que la evidencia es muy sólida, hay ensayos clínicos en distintos escenarios y incluyen un gran número de pacientes, porque hasta 20.000 pacientes en ensayos clínicos aleatorizados y además con metaanálisis. Yo creo que ahora que disponemos de este tipo de dispositivo no tenemos razones para no utilizarlo en estas indicaciones que nos comentas. Y por último, y para acabar, como sabemos que tú tienes experiencia y lo has usado, queríamos preguntarte sobre ella. Pues sí, la verdad es que en mi caso pues ya lo hemos empleado en 2 pacientes.
El primero fue en octubre de 2020, cuando el inicio de la comercialización en España del chaleco era muy reciente. Se trató de una paciente, una señora de 61 años, que ingresó en nuestro centro, en el Hospital General de Valencia, por un infarto sin elevación del ST, con un dolor torácico de breve duración y una discreta elevación de troponinas, que durante el primer día de ingreso presentó una parada cardíaca en el contexto de una fibrilación ventricular, que requirió maniobras de reanimación e incluso intubación orotraqueal, y que por ello ingresó en la unidad coronaria de nuestro centro y se hizo un cateterismo urgente en el que objetivamos una oclusión trombótica de una rama marginal pequeña, de pequeño calibre, que no fue susceptible en ese momento de revascularización, y lo que objetivamos a lo largo de los próximos días, de los siguientes días, era que tanto en la ecocardiografía como a nivel de la resonancia se objetivaba una disfunción ventricular muy severa con alteraciones multisegmentarias, edema a nivel no solo de cara lateral, sino también cara anterior, cara inferior, a nivel multisegmentario, lo cual no nos terminaba de cuadrar con una simple oclusión distal de una marginal. Es por tanto que no teníamos muy claro en este contexto si realmente se trataba de una fibrilación ventricular primaria por la isquemia o había algo más de fondo, alguna cardiopatía inflamatoria que pudiera generarle un muy alto riesgo de muerte súbita a largo plazo, y la verdad que no era una situación para mandar a la paciente a casa sin un protector como es un DAI, y además ya llevábamos 10 días de ingreso, quedaban bastantes estudios por hacer, la señora quería irse a casa y prolongar el ingreso por el miedo también hubiera generado muchos costes y morbilidad para ella. Entonces lo que se nos ocurrió en ese momento, especialmente pues, el doctor Quesada, que es nuestro jefe de arritmias, que es el que estaba más metido en este tema, fue por primera vez en España darle uso a este dispositivo, al chaleco, y implantárselo o recomendárselo a esta paciente. Entonces eso fue lo que hicimos, la paciente pudo irse a domicilio y de forma ambulatoria continuamos los estudios, descartamos cardiopatía inflamatoria mediante PET-TAC, y ya al mes, en una resonancia de control, objetivamos que la función cardíaca había mejorado, que solo quedaban alteraciones en la cara lateral, y ya orientándolo más al origen isquémico inicial, repetimos la coronariografía, donde objetivamos que la rama marginal, que inicialmente había parecido una rama de pequeño calibre, era una gran rama que se había reperfundido, las arterias coronarias en general tenían mayor calibre, y decidimos hacer un test de función coronaria con el test de acetilcolina y objetivamos un vasoespasmo importante, con vasoespasmo a nivel de la arteria de la DEA, con clínica y con cambios eléctricos, que nos cuadraba con que probablemente el evento inicial hubiera sido un espasmo generalizado y una oclusión ya a nivel de esta CX distal, que explicaba pues, las alteraciones multisegmentarias y que finalmente las alteraciones se hubieran quedado a nivel de la cara lateral. Por tanto, ya orientándolo todo a una CV primaria en el contexto de la isquemia, con una paciente ya con las coronarias sin estenosis y con la función cardíaca recuperada, pues pudimos quitarle el chaleco y no hubo que implantar ningún DAI, y la verdad que a día de hoy la paciente está asintomática. Pues enhorabuena por ser pioneros con este caso, porque la verdad es que ese tiempo usando el LifeVest, la verdad es que os dio margen para estudiar mejor a la paciente, una paciente joven que a lo mejor pues si le pones un DAI definitivo en ese momento la hipotecas toda la vida y va un dispositivo intracavitario. Sí. Y bueno, si nos podías contar el siguiente caso. Sí, luego ya en noviembre del 2021 fue el segundo caso, es una indicación totalmente diferente. Se trató en este caso de un paciente, un varón de 48 años, que ya era conocido un síndrome de Brugada y era portador desde hacía 10 años de un DAI definitivo, que de hecho durante el seguimiento había presentado ya una descarga apropiada por una fibrilación ventricular, y que ingresó en nuestro centro por un cuadro constitucional con pérdida de peso, malestar general y astenia. Se realizó un TAC en el que se objetivó una masa muy importante a nivel de cavidades derechas, y en la ecocardiografía, como objetivamos aquí, pues vimos que realmente había una masa de hasta 7 centímetros que ocupaba todo el cable a nivel de las cavidades derechas, y ante estas imágenes pues ingresó en la unidad coronaria y se realizó una cirugía urgente para hacer un explante de todo el sistema. Ante la sospecha inicial de si podía ser una endocarditis versus una trombosis, pues inicialmente no queríamos realizar un nuevo implante de un sistema hasta completar cobertura antibiótica, y de hecho nos inclinamos más hacia el implante de un DAI subcutáneo. El problema de este paciente era un paciente de muy bajo peso, muy poca grasa subcutánea y con una esternotomía recién hecha, por tanto necesitábamos un tiempo para que la herida fuera cicatrizando antes de poder realizar el implante del DAI subcutáneo. En este tiempo, que fue al final prácticamente un mes, pues optamos por esta medida, le dimos el chaleco desfibrilador
y con eso el paciente pudo salir por una parte de la planta, ¿no? Con tranquilidad de todos de que ya iba protegido, e incluso ir a domicilio y venir de forma programada ya al mes, cuando analizamos que la herida era adecuada, al implante del DAI subcutáneo. Pues nada, yo creo que ha quedado bastante claro. Yo creo que es un chaleco salvavidas y animamos no solo a todos los profesionales sanitarios a que lo conozcan, sino también a los gestores a que se planteen la coste-efectividad, porque esto puede salvar muchas vidas, además de forma transitoria en un periodo de alto riesgo isquémico y de arritmias ventriculares que no teníamos dispositivos para este periodo. Luego, si tuvieras que decir unos mensajes clave que... Bueno, pues en conclusión, la verdad es que es un dispositivo, como te has dicho, revolucionario, ¿no? Porque estamos empezando a conocerlo, al menos a nivel nacional, y que la verdad que es una prenda útil porque es fácil de llevar, es relativamente cómoda para el paciente y se puede adaptar a su fenotipo. Hay ya experiencia en más de 20.000 enfermos en todos los estudios, y poco a poco también vamos teniendo experiencia en España, porque ya se ha ido implantando en hospitales de Madrid, en el Hospital de Valdecilla, en Murcia, en Cataluña, y la verdad que lo que se va viendo es que es seguro, que es eficaz para la detección de arritmias ventriculares y sobre todo que tiene una tasa mínima de terapias inapropiadas. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? De cara sobre todo a la adherencia terapéutica, que va a ser clave en este dispositivo. Evidentemente el paciente debe llevarlo en las máximas horas del día para poder tener buenos resultados. Importante además que nos permite una monitorización remota del paciente y que la verdad que es una nueva terapia, por tanto, para proteger a estos pacientes que hemos tenido hasta ahora un poco desprotegidos durante un periodo breve de tiempo, y poder aportarles algo en este periodo transitorio de riesgo de muerte súbita. Pues muchas gracias, Verónica, y nada, este vídeo también os dejaremos información en forma de link por si queréis más información sobre este chaleco salvavidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara.